Mi nombre es Jorge López, estudiante de Derecho Penal 1, y en este video le voy a hablar un poco sobre la determinación legal de la pena. Y vamos a tocar dos factores, que son el aumento y la disminución, según el artículo 310, numeral A del Código Penal, que establece que los delitos que están dentro de este artículo tendrán una mínima de 15 años y una máxima de 20 años. A su vez, en el artículo 311 nos dice que la proporción para rebajar el mínimo y el máximo del artículo anterior son 5/6. ¿Cómo lo vamos a hacer? Primero tenemos que entender que para la mínima, que son 15 años, no podremos dividirlo entre 5/6 del artículo 311 directamente. Para esto tendremos que pasar los 15 años a meses, dividirlo entre 12, y después de esto hacer una segunda división con el resultado de los meses entre 6 por los 5/6, y el resultado de la segunda división lo vamos a multiplicar por 5, y ahí vamos a obtener nosotros cuánto es 5/6 de la mínima. En este caso, 5/6 de 12 años, de 15 años, perdón, son 12 años con 6 meses. Entonces, para sacar esta rebaja, solo restamos los 15 años menos los 12 años con 6 meses, y el resultado son 2 años con 6 meses, y esto va a ser la rebaja del mínimo. Para el máximo es la misma fórmula, o sea que de los 20 años lo sacamos en meses, luego dividimos entre 6 y lo multiplicamos por 5, y este resultado, los 5/6 de 20 años, nos da un total de 16 años con 8 meses. Esto se le va a los 20 años, le restamos estos 5/6 y nos da un total de 3 años con 4 meses. Esas son las rebajas de estos dos tipos, del mínimo y del máximo. Gracias. Buen día, compañeros, mi nombre es Michael Aguiriano y yo les voy a hablar acerca de la determinación de la pena, que es que una vez que se ha completado el análisis del delito es necesario pasar a determinar cuál es la pena que debe aplicarse a cada uno de los participantes. El proceso de determinación de la pena puede dividirse en dos fases: la fase de la determinación legal y la fase de la determinación judicial. La diferencia esencial entre ambas fases consiste en que en la primera el juez se limita a aplicar las disposiciones establecidas expresamente por el legislador, en tanto que en la segunda el juez ejercita el llamado arbitrio judicial, o sea, que mediante la primera el juez determina el marco legal de la pena, disminuyendo o aumentando la pena en la forma que le indique el legislador, y mediante la segunda selecciona dentro de ese marco la pena concreta que, conforme a su arbitrio, considere aplicable. Buenas tardes, mi nombre es Brenda Cepeda. Les voy a hablar de los hechos punibles. En caso de que haya un solo hecho punible, puede ocurrir que un solo hecho se subsuma a un solo tipo penal, que ese hecho sea susceptible a subsumirse a más de un hecho penal. Ocurren a veces cuando los hechos naturales aparentemente son plurales, se consideran desde el punto de vista jurídico como un solo hecho. Por ejemplo, cuando a una persona le dan varios disparos o varias puñaladas, le causan la muerte. Otro ejemplo es cuando un ladrón va a robar a una tienda, rompe las ventanas y luego se roba lo que hay dentro. Se hizo varias acciones, pero desde el punto de vista jurídico se puede considerar como un solo hecho. Buenas, compañeros y abogados, yo les voy a continuar hablando sobre el concurso de leyes. El concurso de leyes es cuando un determinado hecho punible se puede subsumir desde un punto de vista lógico en varios tipos penales, uno de los cuales se desplaza sin embargo a los restantes. La base del concurso de las leyes penales es el cual no se puede castigar dos veces al mismo hecho. Para determinar cuál de los tipos penales
puede desplazar a los demás, tenemos los siguientes principios, que es el principio de especialidad, el principio de subsidiariedad y el principio de consunción. Para el principio de especialidad, este principio se aplica en el caso de que los tipos concurrentes en la relación de género o especie. Para que exista una relación de especialidad se requiere lo siguiente: que existan dos leyes penales al mismo hecho, que dos normas que entren en colisión disciplinen en el fondo del mismo, que una de las normas esté contenida en la otra íntegramente. El principio de subsidiariedad. Este principio es el que interviene cuando la aplicación de un determinado tipo penal está condicionada a la aplicación de otro tipo penal, como por ejemplo, ejercer sin títulos actos de una profesión que lo exija. Y por último, al principio de consunción, que nos dice que es aquel que interviene cuando un tipo penal determinado, absorbiendo en sí mismo el desvalor de otro, desplaza a este de su función punitiva. Este principio se aplica en los siguientes casos: cuando uno de los tipos penales forme parte de la progresión criminosa de otro, cuando la ley a describir un delito ha comprendido en esta descripción otro delito, y cuando un delito simple forma parte de la descripción de un delito complejo. Gracias. Mi nombre es Sonia Rodríguez. En el siguiente video les hablaré de la terminación de la pena. Una vez que se ha completado el análisis del delito, es necesario determinar cuál es la pena que debe aplicarse a cada participante. Esto quiere decir que debe pasarse de la pena abstracta a la pena concreta, que corresponde fijar al juez de acuerdo con las circunstancias del delito. Esto quiere decir que la pena exacta que calcule el juez impone un marco penal abstracto, un marco penal concreto. El marco penal abstracto es la pena prevista por la ley para la infracción cometida. Esto quiere decir que todos los delitos regulados en la parte especial del Código Penal tiene prevista a una pena, pero no se establece de la misma, solo establece un límite máximo y mínimo. Este marco penal abstracto es el punto de partida del juez para establecer la sentencia de la pena concreta. Ahora les hablaré un poquito del marco penal concreto. Es el resultado de aplicar las circunstancias concretas del caso al marco pena abstracta, del que se deduce la pena exacta a imponer.